Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el doctor Mariano Polanco Fernández, quien es profesor de medicina de la Universidad Tecnológica de Santiago, Recinto Santo Domingo, con el doctor Mariano Polanco Fernández, quien es epidemiólogo. Vamos a hablar temas importantes de las enfermedades infectocontagiosas, lo que nos dejó Melissa, el huracán, y además sobre la diabetes en la República Dominicana. Pero antes de entrar en detalles de esta interesante entrevista o conversación con el doctor Polanco Fernández, vamos a unos mensajes comerciales. Doctor Polanco Fernández, bienvenido a Tribuna Nacional. Muchas gracias, Díaz Cueva, por la invitación nuevamente y saludos al público de Tribuna Nacional. Tú sabes que este es un programa que es educativo, ¿no? Sobre todo. Sobre todo educativo. Doctor Polanco Fernández, vamos a hablar sobre la diabetes en la República Dominicana. E inclusive, en esta semana, el presidente de Estados Unidos ha dado orden que no le den visa ni residencia a los obesos en su país. Sí, es interesante ver cómo las condiciones que tenemos en el entorno y que estamos sufriendo en las poblaciones humanas conllevan a un deterioro de la salud, y considerar la obesidad como un factor de riesgo y una pandemia actualmente, el problema de obesidad como tal. Ha sido una situación tal que ha llevado a nuevas clasificaciones, pero sobre todo, más que la obesidad, son las consecuencias que conllevan la obesidad con el tiempo, y entre ellas el desarrollo de la diabetes, como habíamos nosotros comentado al inicio del programa, una enfermedad crónica importante que afecta todo el entorno de la persona que la padece, la persona que es diagnosticada con diabetes, ya sea tipo 1, tipo 2, que necesite depender de la insulina o de medicamentos, realmente le cambia totalmente debe hacer un cambio total de lo que es su estilo de vida. Entonces, fundamentalmente, y la diabetes se va a manifestar como una enfermedad interesante porque los primeros síntomas que vamos a tener, además de los factores de riesgo, que puede ser genético, tenemos que ver si en la familia han habido personas que han desarrollado diabetes, observar por ejemplo en los jóvenes la obesidad, la falta del ejercicio, como decimos el sedentarismo, ahora mismo los dispositivos que mantienen a los jóvenes horas y horas sentados sin ningún tipo de actividad física. Tenemos que hacer un cambio en este tipo de conducta, pero al final, cuando estos factores de riesgo inciden, se va a presentar los signos y síntomas, la pérdida de peso, el aumento de la micción, el aumento de la necesidad de la persona orinar, como decimos nosotros, lo que es el hambre excesiva, que se caracteriza mucho. Miren qué cosa, que el diabético tiene que controlar la dieta y lo primero que le da es un hambre descontrolada. Sí, Porque sí, es que se activa dentro de las condiciones de la diabetes. Tenemos que saber que el proceso alimentario es un proceso que tiene una estimulación hormonal y también tiene una estimulación sensorial. O sea, y hay un descontrol desde el punto de vista del estímulo, tanto visual, olfativo, como hormonal, que conlleva a un aumento en la ingesta de alimentos, además de factores como la ansiedad, el estrés y otras condiciones per se que llevan a la persona a tener esta hambre incontrolable realmente. Además de que el carbohidrato, el dulce,
es adictivo. Entonces, es como cuando una persona comienza a comer cosas con hidratos de carbono, comienza la alimentación y ahí hay un estímulo en seguir comiendo. Por eso es que parte del tratamiento, del abordaje de la persona con diabetes es sustituir los hidratos de carbono como el pan, la harina, por otros alimentos que proporcionen también energía de manera más saludable, como son los vegetales, y otros alimentos que no tengan o incrementen los niveles de azúcar en sangre para evitar estos efectos como tal, porque independientemente el paciente diabético no está metabolizando, no está utilizando adecuadamente el azúcar, se está quedando acumulado en la sangre y eso conlleva daños a otros órganos. Entonces, además de los síntomas como estaban, que comentábamos, la pérdida de peso, el hambre excesiva, el aumento de la micción, también hay una sed incontrolable. El diabético bebe agua, pero así como bebe agua parece una vejiguita pichá, como digo yo, porque así como consume agua, así mismo la orina. Y son de los síntomas más característicos que he visto, sobre todo en las últimas poblaciones que me ha tocado trabajar. Un paciente, la manifestación más frecuente ha sido la sed excesiva, más que la pérdida de peso. Eso es interesante, porque las enfermedades no van a tener el mismo comportamiento siempre, ni todo el mundo la población no va a presentar todos los mismos síntomas. Ahora, luego de que presente los síntomas, tenga algún tipo de sensación o se haga un diagnóstico, entonces se le van a mandar a hacer sus pruebas de laboratorio, sus pruebas indicadas. Usualmente se hace lo que es la glicemia en ayunas, se hace la hemoglobina glicada o glicosilada, y todos estos valores más las funciones renales, las funciones hepáticas, o sea, el abordaje que se haga de la perspectiva, entonces nos da una orientación de cómo hacerlo. Ahora, lo que sí es un diagnóstico, sabemos que puede cambiar vida, porque un diabético maltratado puede conllevar lesiones a órganos importantes como el corazón, riñón, puede perder la vista, afecta lo que es la visión, y a nivel neurológico también se afecta de manera considerable, y daños a nivel de la microcirculación y de la vascularización. Y por eso tenemos las condiciones como el pie diabético, que es una condición que se da muy frecuentemente, que es por daños a nivel de la circulación microscópica. Y ya sabemos que el pie diabético es la principal complicación, que conlleva un abordaje muchas veces quirúrgico y amputaciones de las extremidades. Por eso es importante que el paciente que ya se ha diagnosticado con diabetes o que tenga condiciones o factores de riesgo como la obesidad y la falta de ejercicio, se chequee de manera rutinaria, de acuerdo a como le diga su médico. Ahora, lo que sí hacemos limitación a la población que está acá, si de alguna otra manera usted identifica que usted tiene una dieta rica en hidratos de carbono, o no sabe alimentarse de manera adecuada, no hace ejercicio, porque hay gente que me dice, no, pero yo trabajo, yo subo escaleras, yo ando a pie. Eso no es hacer ejercicio. Cuando usted hace ejercicio, su organismo no solamente va a perder, va a gastar calorías, va a quemar energía, sino que usted va a liberar otro tipo de sustancias. Cuando usted está en el trabajo, usted libera un tipo de sustancias en el organismo, porque usted genera un estrés, tiene que dar una respuesta. Cuando usted está haciendo ejercicio, usted está corriendo, usted está subiendo escaleras porque usted quiere, y usted se está riendo y una serie de situaciones, su organismo actúa de otra manera. Entonces, cuando se habla de ejercicio, no vamos a considerar que usted se levanta a las 6 de la mañana, camina 5 calles, se monta en un carro público, se monta en transporte público, llega al trabajo, hace el horario, sube escalera, baja. Ahí hay una dinámica distinta a usted irse a un espacio público, un parque, a un gimnasio de su preferencia, a usted hacer levantamiento de pesas, ejercicio, estar mirando en el entorno y colaborar con el ambiente. Además de cambiar de alimentación, lo importante es identificar e ir al médico por lo menos 1 o 2 veces al año, como decimos, antes de que se haga el diagnóstico de la enfermedad.
porque siempre esperamos como el tablazo, el golpe, porque no tenemos una educación en salud adecuada. O sea, no nos educan a nosotros los dominicanos a ir al médico antes de hacer medicina preventiva, como tantas veces se ha planteado aquí en el programa, sino que usualmente la población dominicana tiende a ir al profesional de la salud cuando ya sospecha de un problema. Y de alguna otra manera no vamos a satanizar ni acusar a toda la población, porque las mujeres sí tienen una costumbre, por lo menos de ir al ginecólogo cada cierto tiempo. Donde no tenemos esa educación es en los hombres más. Nosotros, la población masculina es la que no tiene esa cultura usualmente de ir al profesional de la salud a hacerse su evaluación. Ah, no, yo me siento bien, ¿para qué voy a ir? Precisamente en esta semana, la presidenta de la Sociedad de Urología ha dicho, o dijo, o afirmó que en el país ha aumentado grandemente el cáncer de próstata en el hombre. Y es precisamente por eso, porque el hombre es renuente a ir a hacerse los chequeos donde el urólogo, como van las mujeres o las hembras, a sus ginecólogos. Exactamente, eso es una parte importante que en algún momento en la población, en el sistema, tiene que modificarse y promover más la salud sexual masculina o la salud masculina, o sea, a hacernos conciencia, y estos espacios, qué bueno que se hace la apertura, de hacer la conciencia de que automáticamente somos sexualmente activos y estamos expuestos a algún tipo de enfermedad, algún tipo de condición, porque ya hay factores de riesgo, ya hay exposición. Doctor Polanco Fernández y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el doctor Polanco Fernández, donde en el segmento que viene vamos a hablar qué es el estrés y qué produce el estrés y por qué es el estrés en el ser humano. Doctor Polanco Fernández, ¿por qué se produce el estrés en el ser humano, tanto en la mujer como en el hombre? Bueno, mira, el estrés, desde el punto de vista de la salud, el estrés, todos estamos sometidos a estrés, porque el estrés es la respuesta del organismo hacia los estímulos externos. O sea, el hecho de estar aquí, estamos sometidos a un estrés, porque hay un factor externo que nos condiciona. Ahora, cuando ocurre una respuesta anómala a ese estímulo externo, es que se produce ya lo que llamamos la parte patológica, el daño. Cuando el estímulo es tanto que no hay una respuesta adecuada, o cuando al estímulo, que no puede ser tanto, al entorno, las presiones y responsabilidades, la respuesta es exagerada. O no se produce como tal. Entonces nos vemos sometidos de acuerdo al estilo de vida que tengamos, al ambiente que nosotros tengamos, las condiciones genéticas van a influir, y sobre todo también en nuestro conocimiento en torno a esa respuesta exagerada o inadecuada que tenemos a los estímulos externos y cómo está el sistema de salud. Importante que en cuanto a una respuesta al estrés se va a manifestar de múltiples maneras. Algunos lo van a manifestar como un aumento de la presión arterial, algunos lo van a manifestar con crisis de ansiedad, algunos van a hacer crisis, una pequeña neurosis, una crisis de histeria, todo va a ser, otros por ejemplo van a tener insomnio, pero realmente el impacto más importante y que el estrés que ese estímulo produce al organismo y esa respuesta de alerta se mantiene, afecta más el sistema nervioso. Entonces por eso hablamos que el conocimiento del sistema de salud, y por eso es importante la salud mental. Y aquí juega un papel importante lo que es la salud mental. O sea, que estemos conscientes de que cuando nuestro estrés, nuestra respuesta a los estímulos sean inadecuados, o sea, tenemos la casa,
nos hacen exigencia, eso nos saca, nos descontrola, nos detona, el trabajo nos detona. El hecho de personas en el entorno que nos detonen una respuesta, entonces hacer una conciencia de la importancia de la salud mental. Tú sabes, es importante la salud mental. ¿Tú sabes qué me hace estrés a mí? La deuda. Entonces yo evito la deuda. Exactamente. Pues ya yo lo identifiqué, que eso me estresa, me desespera. Entonces yo Exactamente, pero evito ese tipo de cosas. sí, pero supongamos, por ejemplo, una persona que sea uno de estos jóvenes empresarios, que tenga que verse sometido a ese tipo de negociaciones y tenga una respuesta y tenga que verse necesitado de hacer varias deudas, varios compromisos. Entonces, ¿cuál va a ser la mejor respuesta si no sabe cómo asumir la respuesta? Ir a salud mental, un profesional de salud mental, psicología, y darse un acompañamiento para normalizar esa respuesta a ese estímulo. Entonces, pero tenemos que saber que el estrés realmente, todos estamos sometidos a estrés. Todo, o sea, pero esa nueva modalidad en la educación sanitaria en el ser humano, ¿es de ahora o es de hace mucho? ¿O se identificó ahora? Bueno, los modelos en salud pública, siempre que se habla de salud pública, siempre se ha visto una visión prevencionista de lo que son las enfermedades y una visión colectiva de lo que son las enfermedades. Realmente, durante mucho tiempo, los programas de salud de formación tenían un abordaje individualista de lo que era las enfermedades. Pero ya en desde hace unos años, sobre todo el siglo XX, ahora siglo XXI, hay un abordaje más colectivo, hay una visión. Los programas de salud tienen una apertura y a una formación más integral y más prevencionista, porque sabemos que desde el siglo XX se plantea atención primaria como una estrategia fundamental en lo que fue la reunión de Alma Ata, la conferencia de Alma Ata, finales de los años 70, 1978, por ahí, los países signatarios y entendieron los países que lo mejor era la atención primaria. Luego en el 86, la Carta Ottawa, la reunión de conferencia de Ottawa, plantea el modelo prevencionista como parte fundamental y esencial de lo que es la atención primaria. O sea, pero ¿cuándo los países hacen conciencia de eso? A finales del siglo XX, ya tenemos unos años, y eso es lo que se trata de encaminar los sistemas de salud, ver cómo los fenómenos y la salud tiene ese componente ambiental importante, y hacerle una conciencia al individuo de que su condición de salud le va a afectar a él, pero va a afectar el entorno, la colectividad que le rodea. Un paciente encamado, un paciente con una condición que le incapacita o lo discapacita, influye en su entorno familiar, y eso es importante, y es la visión que se tiene. O sea, y lo que se espera de las políticas en salud, lo que se espera de la intervención en salud es que no solamente orientar al individuo de la perspectiva de tu condición, sino desde el entorno. Y hacer cambios importantes sanitarios. Nosotros tenemos una ley que creó un sistema dominicano de seguridad social, la 8701. Esa misma ley, dentro de sus artículos, aquí abiertamente, invita a que la seguridad social es interinstitucional. Hay que educar. ¿Dónde se educa? En las aulas. Entonces, debe de haber ya en algún momento un impulso a que los jóvenes comiencen a conocer de seguridad social y tengan un cambio de mentalidad y de la dinámica de frente a las condiciones de salud como tal. Melissa nos dejó cosas buenas y cosas malas. Dice que el agua resuelve los problemas de los daños que hace, pero también nos deja secuelas en la salud. ¿Qué debe hacer la población de un país que duró más de 15 días con agua a nivel nacional? Bueno, importante, tenemos que tener en cuenta, el agua es fundamental, el agua es vida. Sí. Eso estamos claros con eso, pero tenemos que saber también que el agua se convierte en un vehículo o en un área o un reservorio para lo que es el crecimiento o la transmisión de enfermedades. Entonces es importante durante estos días subsecuentes, sobre todo que somos un clima tropical, que las personas hagan conciencia de las condiciones de almacenamiento del agua.
también cómo están sus patios, cómo están las condiciones de humedad en sus patios, porque realmente tenemos mosquitos. Tenemos Aedes aegypti, lo hemos hablado ya en el programa anteriormente, ya tenemos conocimiento del vector que produce, el insecto que produce el dengue, y se produce bajo estas condiciones, necesita agua. Entonces, invitarle a la población que mantenga su ambiente higienizado, sus patios higienizados, verifique, elimine todo lo que pudiera ser un recipiente para que el mosquito pueda depositar, porque ahora viene las latas, las botellas, las gomas. Exactamente, gomas, todo eso, tenerlo eliminado, higienizarlo luego de la tormenta, porque realmente dentro de la producción de las enfermedades nosotros como población también tenemos nuestra cuota. Solamente queremos culpar al área sanitaria, al Estado. O exactamente, pero nosotros somos parte de como población, y el mosquito no crece en el patio del legislador, es en el patio del que no botó la basura ni mantuvo la basura adecuadamente guardada. Ya. Entonces también tenemos que saber qué exigimos y qué demandamos. Entonces es bueno higienizar las áreas, es bueno también ver que aumentan las enfermedades respiratorias por la humedad que se mantiene, las personas que tienen cierta susceptibilidad, invitarles por ejemplo de manera preventiva a reforzar su dosis de vacuna, si necesita hacer su reforzamiento, aplicarse su dosis de refuerzo, con relación a, porque se dieron condiciones que favorecen la humedad. Todavía se ha mantenido un estado de humedad considerable, y eso favorece a las crisis respiratorias, que ocurra un aumento de la crisis respiratoria. Inclusive el día pasado, luego de y antes de la tormenta, se estaba registrando un aumento de enfermedades respiratorias, porque suele ocurrir en estos cambios climáticos a final de año. Entonces esta tormenta... Eso es cíclico. Exactamente, ya sabemos que vamos a tener una temporada húmeda, una temporada fría. Entonces, ¿qué tenemos? Educarnos. Tener las herramientas que nos ofrece nuestro sistema de salud para prevenir el desarrollo, hacer prevención, que es lo más importante, va a tener vacunas al día, tener el ambiente higienizado, ir a consulta periódicamente. Si usted tiene condiciones y usted sabe que usted está diagnosticado con problemas respiratorios o con condiciones respiratorias, ir a su médico, no esperar la crisis, estar preparado con su médico, porque las condiciones favorecen a que en algún momento se desarrolle la crisis. Doctor Fernández, lamentablemente el tiempo ha sido determinante para que esta interesante entrevista con usted haya concluido, que siempre quedan muchos temas. Sin embargo, te doy unos cuantos segundos para que tú te despidas o le dé un mensaje a la población. Exactamente, siempre invitarle a modificar la cultura sanitaria. Trate de ir al médico unas 2 veces al año. De frente a alguna situación de salud, siempre hemos dicho, no se automedique. Vaya a un profesional de salud, acuda donde un experto que haga un buen diagnóstico, que haga una buena evaluación, para que no se complique ni su estado de salud se deteriore. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el doctor Mariano Polanco Fernández, quien es profesor de medicina de la Universidad Tecnológica de Santiago, recinto Santo Domingo. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.